Una vez más, hermanos, gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esta tarde, gracias a Dios por este tiempo donde el Señor sigue haciendo proezas, el Señor sigue haciendo maravillas. Y sabes que nosotros somos los instrumentos para que Dios pueda mostrar sus maravillas. Hermano, vamos a tener un tiempo de canto en el nombre de Jesús para poder entrar a la palabra de Dios. Siempre yo quisiera que estuvieran todos los varones de la iglesia, pero por causa de la pandemia no hemos podido. Pero ¿sabes una cosa? Mi esposa es la ayuda idónea y ella me ayuda en este ministerio también apoyándome. Entonces le voy a pedir que ella dirija esta entrada para la alabanza en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendice. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar juntos, de poder estar delante de la presencia de nuestro Dios, porque ¿a quién iremos?, dice su palabra, sino solo a ti, Señor, solo a ti, nuestro Dios, que tienes palabras de vida eterna. Hace unos momentos pensaba en tantas situaciones que estamos atravesando y no solamente pensando en lo que uno está viviendo, sino en lo que los cercanos, parte de nuestra familia, amigos, de verdad cuando uno ve más allá de solamente lo que uno está necesitando, es ahí cuando uno puede experimentar el grande amor de Dios. Y meditaba en lo siguiente: cuando alguien está atravesando por una situación difícil, ustedes escuchan cómo aún dentro del mismo pueblo cristiano y le dicen, pues tú échale ganas. Y pareciera así como que es una frase en la que, pues si uno la dice, como lo hemos visto en el humanismo, no, y tú puedes, y eres vencedor, y persigue tus sueños, y los vas a alcanzar, y ahora, ¿no?, la frase, y tú estás empoderado, empoderada. Pero hermanos, de verdad los hijos de Dios tenemos que guardarnos siempre en ese temor de Dios y dejar que siempre nuestras palabras expresen palabras de vida y la palabra de Dios. Entonces cuando escuché ese pensamiento en mi mente de échale ganas, y dije, no, Señor, más bien echa mano de la vida eterna, de todo lo que nosotros tenemos en Dios, de cómo nosotros nos podemos levantar en medio de cualquier circunstancia, no importa cuál sea esta, en el nombre de Jesús. Quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios en el Salmo 121. Es un salmo que quizá habrá quienes hasta de memoria lo sepan y lo hemos escuchado de muchas maneras, pero vamos a dar lectura en estos momentos en el nombre de Jesús. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos creemos a lo que dice la palabra de Dios? Él nos guardará. Amén. Tenemos esa promesa, pero vea, dentro de todo, una de las cosas más hermosas dice: Él guardará tu alma. Amén. Perseveremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Perseveremos agradeciendo a Dios y llegando siempre delante de su presencia. Amén. Y vamos a orar en el nombre de Jesús para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Señor y Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque tú eres Dios. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde podemos ir si no es a tu presencia? Tu palabra nos enseña y tu espíritu nos guía siempre hacia ti. Y podemos decir: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Certeza tenemos, Señor, que acercarnos a ti, Señor, es acercarnos al trono de tu gracia. Amén. Y hemos de hallar esa misericordia, gracia,
para el oportuno socorro, Señor. Eres tú el Dios todopoderoso. ¿Qué hay imposible para ti? No hay nada, Señor, no hay nada que se compare, Señor. No hay mejor lugar que estar en tu presencia. Eres tú el que nos guarda. Eres tú, Señor, el que extiendes tu manto, Señor, el que extiendes tus alas, Padre, para guardar a tu pueblo. Tu palabra dice que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Padre, en el nombre de Jesús, aún en la noche, podamos, Señor, perseverar en ti, que nuestra alma tenga reposo, porque eres tú el que nos sostiene, eres tú el que nos levanta. Señor, en el nombre de Jesús, no hay lugar más alto que estar en tu presencia. Ahí donde tú nos miras, Señor, y donde podemos decirte, examina mi corazón, escudriña mis pensamientos, Señor, que están delante de ti. Gloria a tu nombre, Señor. Damos gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Vamos a entonar este canto, hermanos, en el nombre de Jesús. No hay lugar más alto, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Así es que vamos a adorar a nuestro Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya, gloria a tu nombre por siempre, Señor. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande
es. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes que cuando cantamos, le cantamos a Jesucristo? ¿Y por qué le cantamos a Jesucristo? Porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Así está escrito en la palabra. Y lo creemos. Por eso todas las alabanzas tienen que centrarse en Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre es el diseñador de todo. El Espíritu Santo es el que ayuda en todos los planes. Jesucristo es el autor y consumador de la salvación. Así es que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a repasar. Mira, el Señor está trayendo que recordemos lo siguiente, lo que es la gracia, hermano. Muchos están confundidos. Piensan que gracia es como una idea de vivir como quiera. Piensan que la gracia es como para hacer lo que quieran, pensar lo que quieras y hermano, piensan que eso es la gracia, pero no. La gracia, hermano, es un don de Dios. ¿Para qué Dios usa la gracia? Vamos a ver Efesios capítulo 2. Allí en Efesios capítulo 2, tú vas a mirar algo, hermano. Efesios capítulo 2, vamos a ver desde el versículo número 5 al versículo 8. Porque, mira, veo a los cristianos hablando y dicen, no, es que estamos en la gracia. Por eso te digo, piensan que gracia es como permiso para vivir como quieras. Piensan que gracia es como permiso para pecar, como permiso para tomar decisiones. Hermano, la gracia no es eso. Vamos a ubicarnos bien. Efesios capítulo 2, de los versículos 5 al 8, y dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Señor. Y dice, por gracia sois salvos. Fíjate, estábamos muertos. Entonces, ¿qué pasó? Nos dio vida con Cristo, pero por gracia, dándonos salvación. Y juntamente dice que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve al versículo 8, mira, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? Si lo quieres ver directamente con este pasaje, la gracia es un don que Dios está dando a la humanidad, aquel que le reconoce, aquel que cree en él. Aquel que está dispuesto a. Fíjate que veo a muchos cristianos que se les olvida, como que pierden la visión, hermano. Vamos a tomarla en el nombre de Cristo Jesús. Juan 15. No te olvides entonces, ¿qué es la gracia, mi amado hermano? Este don de Dios para que, hermano, podamos vivir en la voluntad de Él y teniendo como Señor a Jesucristo. Juan 15, 16, ¿qué te dice, amado hermano? Porque no debemos desubicarnos, tenemos que estar muy bien ubicados. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios cuando ya hemos reconocido a Jesucristo
como Señor y Salvador. Vamos a Juan 15:16 y dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Entonces, iglesia, vamos a ubicarnos. Si tú piensas que tú elegiste a Cristo, estás equivocado. Sí. Cristo fue el que te eligió a ti. Amén. Cristo fue el que nos eligió. Aleluya. Hermano, el que tú hayas reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, no quiere decir que tú lo hayas elegido. Él te eligió a ti. Por eso pudiste reconocerlo como Señor y Salvador. ¿Quién trabajó? El Espíritu Santo. Amén. Fue el que te trajo a Cristo. Entonces, hay que entender perfectamente esto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos cristianos que piensan que la gracia es, estamos en la gracia, hoy no voy a la iglesia, estamos en la gracia, vámonos a otro lugar, y piensan que eso es gracia. Y estamos equivocados. Vamos a centrarnos en lo que es la gracia. Aleluya. Otro detalle que he visto en muchos cristianos es que ellos escogen la iglesia. ¿Y qué crees? Tú no debes escoger la iglesia donde asistir. Dios la escoge por ti y para ti. Aleluya. Mira, te voy a ubicar, o nos vamos a ubicar con estos pasajes. ¿Para qué nos llama Dios iglesia? Aleluya. Yo ya te dije que la palabra iglesia nace de un vocablo en griego que quiere decir eclesia. Y la palabra eclesia quiere decir salidos fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo. Fuera del pensamiento humano. Porque la iglesia fue idea de Dios. No fue idea del hombre. Entonces, como iglesia, tú, yo y cualquier cristiano debemos ser piedras vivas. No muertas. Somos piedras vivas en Cristo, pero debemos ser edificados como casa espiritual. Vamos a 1 de Pedro 2:5 para que tú lo corrobores como está escrito. 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Entonces, una iglesia se convierte en una casa espiritual. Aleluya. Pero ojo, debemos entender que tú no escoges dónde congregarte. Hay que entenderlo. Dios escoge para ti el lugar a donde te debes congregar. Y tú eres esa piedra viva. Dice aquí. Y dice, una casa espiritual, un sacerdocio santo. Fíjate, aquí nos está dando la idea de qué tenemos que ser como iglesia. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, tenemos que entender, muchos escogen dónde congregarse, cuando que debe ser Dios el que te debe guiar a través de su Espíritu para que tú seas esa piedra viva ahí donde te congregas. Ahí debes ser un sacerdocio santo, ahí debes ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Hoy en día muchos escogen dónde congregarse, porque les queda cómodo, por muchas razones. Pero mira, cuando vas a la palabra, te voy a referir varias cosas. Voy a ir rápido. Dice, la iglesia
es obra directa de Cristo. Aleluya. Cristo es el que fundó la iglesia, no la fundó el hombre. Hoy en día muchos se sienten dueños de la iglesia. No. El dueño de la iglesia es Cristo. Mateo 16, 18. Vamos a ver qué dijo Cristo, hermano. Aleluya. Por eso es importante que siempre vayamos a la palabra. Mateo 16, 18. Y dice, mas yo también te digo, le está hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No quiere decir que era Pedro la piedra, no, sino que Pedro había confesado quién era Jesucristo. Aleluya. Y entonces le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál piedra? Sobre aquella confesión que había hecho Pedro. Aleluya, Señor. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escucha, la iglesia de Jesucristo, el infierno no puede prevalecer contra ella. Aleluya. Vamos a entender algunas cosas. Fíjate bien, el evangelio fue y debe ser la predicación de la iglesia. Amén. ¿Qué más? La gracia debe ser la fuerza de la iglesia. Por eso te estoy hablando de gracia. Ahorita te la voy a definir. La plenitud de Cristo debe ser el propósito de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tú debes orar para pedirle a Dios, si ya lo hiciste y te estás congregando en esta iglesia, acuérdate, tienes que ser una piedra viva. Aleluya. Ahí tienes que ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Pero tienes que tener un sacerdocio santo. ¿Qué es sacerdocio? Ministrarle a Dios, pero también vas a ministrar con los regalos que Dios te dio a otros. Aleluya. Entonces, fíjate bien, te voy a repasar. La iglesia es obra directa de Cristo. Ya lo vimos en Mateo 16, 18. El evangelio fue y debe ser su predicación. En una iglesia se debe predicar el evangelio, hermano. La gracia, ¿qué parte ocupa en la iglesia? Es la fuerza de la iglesia para hacer las cosas. Gloria a Dios. La plenitud de Cristo debe ser el propósito. Es decir, te congregas porque tu propósito es llegar a la plenitud de Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Y hermano, la gloria de Dios debe ser el cumplimiento Sí, Señor. en la iglesia. Vamos a ver, 1 Corintios 2:2. Aleluya. Hermano, es que este tema lo estoy dando porque hoy en día muchos están desubicados, muchos lastimados en las iglesias y se van de la iglesia, pero sabes, muchos ya no se congregan porque fueron lastimados. Entonces se olvidan que la iglesia es obra directa de Cristo. Cristo nos llamó a todos para formar parte de su iglesia. Amén. Él está buscando una iglesia gloriosa Aleluya. para que Él se pueda encontrar con ella y pueda realizarse unas bodas allá. Amén, Señor. Hermano, esto es maravilloso. 1 Corintios 2:2 dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya, Señor. En la iglesia, ¿sabes qué debes estar? Tus ojos deben estar puestos en Cristo. Sí, Señor. En la iglesia debes de buscar la plenitud de Cristo, hermano. Aleluya. Fíjate bien, ¿dónde nace y cómo nació la iglesia? La iglesia nace con el nuevo pacto o Nuevo Testamento. Sí, Señor. La iglesia surge en el Nuevo Testamento, hermano. Aleluya. Está basado en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Nuevo Testamento, entonces, ¿qué es? Es la verdad
revelada a la iglesia. Aleluya. Por eso, hermano, la Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la verdad revelada a la iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 3 del 5 al 12. Aleluya. Y dice la palabra, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de ¿quién, hermano? De Cristo. Vamos hasta el 12, 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación Amén, Señor. del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por las iglesias a los principados, por la iglesia, perdón, dice, sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, Amén, Señor. en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Entonces, Amén. a la iglesia, ¿qué es? El Nuevo Testamento es la verdad revelada. Sí, Señor. Hermano, yo tengo que decirte algo. No es cuánto sabes, cuánto ya tienes revelado en tu corazón de estas verdades. Sí, Señor. Hebreos capítulo 13. Te estoy dando un panorama de por qué somos iglesia. Sí, Señor. El fundador no es el hombre. Acuérdate, el dueño de la iglesia es Cristo. Señor. Aleluya. Nosotros solo somos los siervos, hermano. Gloria a Dios. El siervo, ¿qué hace? Obedece lo que dice su Señor. Aleluya. Para eso nos llamó a esta gran obra que se llama iglesia. Sí, amén. Hebreos capítulo 13 y versículo número 20. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Amén, Señor. Aleluya. Sabes que el Nuevo Testamento es ese testamento que nos deja a nosotros, es su verdad Amén, Señor. revelada. Vamos ahí mismo a Hebreos 9 y vamos desde el versículo 15 hasta el 17. Hebreos 9, 15 al 17. Así que por esto es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Por eso Cristo murió. Amén, Señor. 17. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Cristo, el diseñador y dueño de la iglesia, dejó este testamento, el Nuevo Testamento, para que sea tu revelación. Te voy a definir algunas cosas. Los evangelios, ¿qué son los evangelios? Muestran el cumplimiento de las figuras y profecías del Antiguo Testamento Aleluya. en la persona de Cristo
y su ministerio terrenal. Gloria a Dios. Amén. Escucha bien, ¿qué son los evangelios? Que nos muestran el cumplimiento de las figuras y profecías del Antiguo Testamento en la persona de Cristo y su ministerio terrenal. Vamos a ver, ¿qué son las epístolas? Son la explicación del evangelio. Aleluya. Fíjate cómo todo tiene una armonía, hermano. El libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, es el modelo práctico de cómo vivir el evangelio. Amén. Amén. Y bueno, terminamos con el Apocalipsis. El Apocalipsis es la culminación o cumplimiento pleno del evangelio. ¿Te das cuenta que todo tiene que ver con el evangelio? ¿Y qué es el evangelio sino las buenas nuevas? Entonces, el Nuevo Testamento no es otra cosa más que la verdad revelada a la iglesia. Ahora, fíjate cómo lo acabamos de mencionar. Las figuras que había en el Antiguo Testamento y profecías, fíjate cómo vamos. Vamos a ir a Deuteronomio. En Deuteronomio, fíjate cómo se debe mover la iglesia. Esto estaba escrito en Deuteronomio, que es una figura de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento. Por eso hay mucha iglesia que no es firme, que no es sólida. Porque, hermano, lo voy a decir con mucha tristeza, no tienen la verdad revelada. Pero yo creo que este es el tiempo para que tú le permitas a Dios, para que te revele todas estas riquezas. Aleluya. El Antiguo Testamento, cuando tú lo lees, son figuras del cumplimiento en la persona de Cristo y en su ministerio en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo Cristo ya está aquí hablando en Deuteronomio. ¿Le está hablando a quién? Al pueblo de Israel. Deuteronomio 12. Y vamos a ver desde el versículo número 11. Fíjate, estamos hablando de la iglesia. Y dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. ¿Quién escoge el lugar para que tú te congregues? Señor. Es Dios, no debes ser tú. Amén, Señor. Debes poner atención en esto. Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, para hacer habitar en él su nombre, está hablando de una iglesia, allí llevaréis todas las cosas que os mando. ¿Quién mandó estas cosas que deben llevarse y ofrecerse en la iglesia? Dios dice, vuestros holocaustos. Amén, Señor. ¿Te das cuenta todo lo que Dios pide que se haga en una iglesia? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos Aleluya, Señor. y las ofrendas elevadas de vuestras manos, Amén, Señor. y todo lo escogido de vuestros votos que hubiereis prometido a Jehová. Gloria a Dios. Amén. Aquí es una figura como el pueblo de Israel lo tenía que hacer y en el Nuevo Testamento lo tenía que hacer la iglesia. Aleluya. ¿Sabes cómo nos deberíamos definir la iglesia actual? Una iglesia neotestamentaria. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque el modelo es el Nuevo Testamento. ¿Qué debemos hacer? Amén. Dios escoge el lugar donde te congregas y ahí llevas, dice aquí, holocaustos, Amén, Señor. sacrificios, diezmos, ofrendas de tus manos, Amén, Señor. todo lo escogido de los votos que tú hubieres prometido a Jehová. Gloria a ti, Señor. Ahora ve el 12. ¿Qué debes hacer en la iglesia? Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Aleluya. ¿Quiénes? Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas,
y el levita que estuviere en vuestras poblaciones, Amén, Señor. por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Aleluya. Ojo, 13. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Sí, Señor. Aquí está hablando de orden. Wow. Gloria a Dios. 14. Mas en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Amén, Señor. A ver, en el Antiguo Testamento son figuras de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Sí, Señor. ¿Te das cuenta que cada porción del Antiguo Testamento es una figura de cómo iba a ser la iglesia? Entonces, hermano, cuando te congregas, debes estar alegre, Aleluya. debes estar gozoso. Aleluya. Ok, si estás sufriendo alguna situación, pues ve ahí a la iglesia, derrámale tu alma al Señor y Él te va a volver el gozo de la salvación, hermano. Aleluya. Pero acuérdate, para eso Dios diseñó la iglesia. Ahora, ¿cómo se debe mover la iglesia? En la gracia. Sí, Señor. Y te voy a definir lo que es la gracia. La gracia es el único y superabundante poder para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Esto es gracia. Es el único y superabundante poder para hacer la voluntad de Dios. Fíjate bien, vamos a empezar a definir. La gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. Gloria a ti, Señor. Eso es gracia. Sí, Señor. Si algunos dicen, estamos en la gracia, ahora ya no voy a hacer esto, ya no voy a... No, hermano. La gracia es dándonos lo que no merecemos. Gloria a ti, Señor. Tú y yo no te merecías. Pero ¿sabes qué? Dios en su gracia te concedió que conocieras a Cristo y formaras parte de una iglesia. Gloria al Señor. ¿Qué más es gracia? Gracia es la capacidad sobrenatural que Dios imparte a los verdaderos discípulos. Gloria a Dios. ¿Por qué verdaderos discípulos? Porque hay discípulos que no son verdaderos, no son genuinos. Un discípulo verdadero sigue a Jesús. Por eso debemos de tener esta visión. ¿Qué más es gracia? Es la suficiencia de Dios operando en un débil creyente. Sí, Señor. Aleluya. ¿Por qué débil? Porque se reconoce que él no puede. Es la gracia de Dios en él. Sí, Señor. ¿Qué más es gracia? Es la misma vida de Cristo fluyendo a través de un dócil Hijo de Dios. Amén, Señor. Fíjate bien entonces cómo se mueve la gracia. Dios se mueve cuando tú eres dócil, cuando tú te reconoces débil. ¿Qué quieres decir? Que tú no eres el que hace las cosas, es Cristo en ti. ¿Sabes que un hijo dócil es aquel que se niega a sí mismo? Sí, Señor. Por eso Jesús en los evangelios dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿para quién está disponible la gracia? La gracia está disponible para el que está en la voluntad de Dios. Gloria a ti, Señor. Amén. Ve viendo los detalles. En la iglesia nos debemos de mover en la gracia. Sí, Señor. ¿Para quién está disponible la gracia? Para el que quiere y está en la voluntad de Dios. Amén. Ahora, aquí vamos a ver una diferencia. La misericordia Sí, Señor. es para el que está fuera de la voluntad de Dios. Wow. Debemos entender, hermano, para eso Cristo murió. Gloria a Dios. La idea de la iglesia fue de Él, no es del hombre.
Él fue el que estaba pensando en ti y en mí, para que en su gracia pudiéramos vivir este tiempo. Amén. ¿Qué más, hermano? La gracia es derramada en el creyente cuando anhela hacer la voluntad de Dios. Fíjate cómo la gracia tiene que ver con voluntad de Dios. El creyente, tú y yo, podemos convertirnos por la gracia de Dios en personas que todo lo podemos. Gloria a Dios. Alguien dirá, no, el que todo lo puede es Cristo. Sí, pero cuando tú quieres hacer la voluntad de Él, Amén. te conviertes en un hijo, fíjate bien, te lo voy a decir, omnipotente. Vamos a ver Filipenses 4:13. No te lo diría si no estuviera escrito en la Biblia. Sí, Señor. En la Biblia, en Filipenses capítulo 4 y versículo 13, Pablo se los estaba diciendo a los filipenses. Aleluya. Y mira cómo lo estaba refiriendo, hermano. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. que me fortalece. Aleluya. ¿Sabes que hay cosas que a veces nos resultan difíciles? Pero en Cristo las podemos lograr. Sí, Señor. Sí, Señor. No es en tus fuerzas, no es en tus habilidades, tiene que ser en Cristo. Amén. ¿Sí? Sí. Por eso te dije que un creyente, fíjate de qué características, tiene que ser dócil, tiene que reconocerse débil, tiene que anhelar la voluntad de Sí, Dios. Señor. Cuando un creyente tiene esto, fíjate, vendrán problemas, pero los puede vencer en Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Por eso dice que todo lo podemos en Cristo. Mira, vamos a ver dos personajes aquí, Saulo y Pedro. ¿Cómo era Saulo? Saulo era sobresaliente, Hombre preparado. era políglota. ¿Sabes que sabía varios idiomas? Era un hombre preparado. Gloria a Dios. Había estudiado a los pies de un maestro que se llamaba Gamaliel. Era culto, era educado. Pero ¿sabes? Todo eso era un estorbo Sí. que Dios tuvo que remover Gloria a ti, Señor. en Saulo. ¿Para qué? Para que se moviera en la gracia. Amén. Hoy en día, muchos cristianos, porque saben tocar un instrumento, porque saben hablar bien, porque saben cantar, porque saben leer, y hermano, piensan que con tantas características pueden servir a Dios. ¿Sabes cómo servimos a Dios? En la gracia, Amén, Señor. no en las habilidades. Sí, Señor. Tus habilidades son buenas cuando tú las rindes Amén. delante de Dios. Aleluya. Y Él te dice cómo, Amén. no tú. Vamos a ver Filipenses también, capítulo 3. Aquí lo está externando el mismo Pablo. Amén. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que remover todo aquello que Él sabía para que se moviera en la gracia. Sí, Señor. Hermano, ¿qué cosas tiene que remover Dios en ti? Para que tú te muevas en la gracia, en la iglesia, a donde Él te puso para que te congregues. Amén. Filipenses 4. Dice, Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, mira cómo se consideraba, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Gloria al Señor. Pero vamos a ver el 7. Pero las cosas que para mí eran ganancias,
Él has reputado pérdidas por amor de quién. De Cristo. De Cristo. Mira, Aleluya. Dios no te anula con las habilidades que tienes, sino que Él quiere que no sean tus Amén, habilidades, Señor. sino la gracia de Dios en ti para que puedas funcionar en la iglesia de Cristo. Señor, Aleluya. amén. 8. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué quiere decir? Ya no le hacía falta. Gloria a ti, Señor. Y téngolo por estiércol para ganar a Cristo Sí, Señor. Aleluya. y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, Sí, Señor. la justicia que es de Dios por la fe. Amén, Señor. Aleluya. Ahora vamos a ver Aleluya. el otro lado, cómo era Pedro. Gloria a Dios. Pedro no tenía la preparación que tenía Pablo. Vamos a Hechos 4 y versículo número 13. Pero fíjate cómo a los dos los usó Dios. Pedro tuvo que renunciar a carácter, tuvo que renunciar a... ¿sabes cómo era Pedro? Como muy impulsivo, como muy competidor, como muy... No, yo lo sé todo y yo esto, yo... Hermano, Cristo tuvo que trabajar en él para que la gracia pudiera operar. Amén. Hechos 4:13 dice, entonces viendo la constancia, dice, de Pedro y Juan, sabido que eran hombres sin letras Gloria a Dios. e ignorantes, fíjate cómo se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Aleluya, Señor. Fíjate, la gracia hace que te parezcas a Jesús. Cuidado, iglesia, porque hoy en día la soberbia está ganando mucho terreno en muchos. Y debemos de tener cuidado. La soberbia nos aleja de Dios. No es cuánto sabes, es cuánto tienes revelado de Cristo para ser humildes en la iglesia donde Él nos puso. Amén, Señor. Entonces, hermano, ¿cómo se manifiesta la gracia? Venciendo cada dificultad Aleluya. por los medios y recursos divinos que Dios nos dejó. Sí, Señor. ¿Sabes que Dios nos dejó recursos Amén. que ya están a nuestra disposición? Gracias, Señor. Amén. Estos recursos, hermano, tenemos derecho en Cristo para usarlos. Aleluya. Acuérdate, tiene que ser en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Sí, Señor. Por gracia somos salvos. Fue la gracia de Cristo operando en ti y en mí. Amén, Señor. Aleluya. En verdad, tenemos mucho que aprender. Acuérdate, la gracia, ¿cómo se manifiesta? Venciendo. Ven, Señor. ¿Qué vences? Cada dificultad que se te presenta por medio de los recursos divinos. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a aplicarlos Amén. bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabes cuáles son esos recursos? El primero se llama verdad, es la verdad de la palabra. Sí, Señor. 2, es el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso dice que cuando hagamos algo, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Ven. Todo lo que tú hagas tiene que hacerse en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Recordando que por Él es que somos iglesia. Sí, Señor. El número 3, el recurso número 3 se llama templanza. Ya los habíamos visto también, pero si quieres los volvemos a repasar.
El cuarto se llama la sangre de Cristo. Sí, Señor. La sangre de Cristo nos cubre, hermano. Aleluya. Aleluya. Porque la sangre de Cristo fue la que se derramó en la cruz Sí, Señor. para salvación, para redención. Sí, Señor. El número 5 es amor. El número 6 es la virtud del Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Y el número 7 es alabanza. Gloria a Dios. Amén, Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a aplicarlos bajo la dirección del Espíritu Santo. Te los recuerdo. 1 es verdad. 2 es el nombre de Jesús. 3 es templanza. 4 es la sangre de Cristo. 5 es amor, el amor. 6 la virtud del Espíritu Santo. Y 7 alabanza. Con la ayuda de Dios, si quieres, los podemos recordar. Aleluya. Pero tenemos que tener bien presente esto. ¿Quién es el autor de nuestra vida? Cristo, hermano. Cristo es el autor de nuestra vida. Vamos a terminar, hermano, en este momento, en el nombre de Jesús, para poder, hermano, darle gracias a Cristo, porque la idea de iglesia vino de Cristo, no vino del hombre, hermano. Aleluya. Así es que siempre tenemos que tener mucha conciencia, hermano, de por qué somos iglesia. Tenemos que glorificar el nombre de Cristo Jesús en todo momento. Solo te voy a dar algunos detalles. Efesios 1:22. Te recuerdo que iglesia es una obra divina en la que Cristo reúne a todos los llamados a salir del mundo, judíos, gentiles, etc. ¿Qué hace? ¿Cómo define la Biblia a la iglesia? Como el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Efesios 1:22. Vamos a ver Efesios 1:22. Aleluya, Señor. Y dice, sometió todas las cosas debajo de sus pies Amén, Señor. y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿De quién está hablando? De Cristo, hermano. Aquí está hablando de Cristo, hermano. Aleluya. Si tú lees Efesios capítulo 1 vas a entender, ¿verdad? Mira, vamos a ver desde el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, Amén, Señor. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, Aleluya. y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, Sí, Señor. la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, Aleluya. sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, Sí, Señor. Amén. no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Cristo. Que somos todos los llamados
a salir fuera del mundo, Amén, Señor. somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo nos debemos de mover? En la gracia. Ven, Señor. Acuérdate que la gracia es la fuerza de la iglesia. Sí, Señor. Amén. Acuérdate cómo se debe dar la gracia. ¿Qué requisitos serían? Reconocernos débiles. ¿Qué quiere decir? No podemos si no es en Cristo. Así es, Señor. Aleluya. Cristianos dóciles, buscando la voluntad de Dios. Y también cristianos que renuncien a sí mismos Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. y que decidan estar en la voluntad de Dios. Y bueno, tenemos recursos que los podemos usar para vencer. Amén. Todo esto es en la gracia, no en tus fuerzas. Aleluya. Iglesia, le pido a Dios que te dé mucha sabiduría, Sí, Señor. que te dé mucha sabiduría. Mira, en este tiempo de pandemia, muchos pastores aquí en Ecatepec, ¿qué crees que hicieron? Vieron la pandemia y dijeron, hoy creo que este no es mi llamado, y dejaron a las iglesias solas. Se fueron y buscaron un trabajo, y entonces ahí te das cuenta que no tenían llamamiento como pastores. Gloria a ti, Señor. Abandonaron las iglesias. Y ahorita hay iglesias sin pastor. Hermano, En el nombre de Jesús. si tú tienes una iglesia y tienes un pastor, sométete. Amén. Aleluya. Pero fíjate bien, ¿para qué eres iglesia? Para moverte en la gracia, Ven, Señor. Amén. no en tus fuerzas. Y reconociendo a Cristo, a las autoridades, y moviéndote en el orden de Dios. Sí, Señor. Ven, Señor. Déjame orar por ti y terminaremos cantando un canto Sí, Señor. que Lolita nos va a dirigir con las muchachas. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de tus hijos y de tus hijas que se han conectado en esta tarde. Sí, Señor. Bendícelos con la bendición espiritual que está preparada en los lugares celestiales en Cristo para ellos. Amén, Señor. Padre, que tu gracia sea operando Aleluya, Señor. en todo momento, pero que podamos ser esos cristianos dóciles, Sí, Señor. esos cristianos hijos tuyos, que reconocemos nuestra debilidad y que, Padre, queremos estar en tu voluntad. Sí, Señor. Aleluya. Revélanos cada palabra de verdad que tienes para nosotros Sí, Señor. a través de tu palabra, la Biblia, Señor. Sí, Dios. Sí, Señor. Hoy bendigo a mis hermanos. Sí, Padre. Aleluya. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Bendecidos en tu gracia, Señor. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Hermano, hermana, estoy concluyendo un poquito antes porque, mira, uno de nuestros hermanos que se conecta, ellos pertenecen a otra iglesia, pero falleció uno de sus familiares y me están pidiendo que los pueda acompañar al rato en el funeral. Entonces, yo te pido que estemos orando por ellos. Amén, Señor. Ellos son papacitos de unos niños que estaban viniendo los miércoles aquí a la iglesia, pero ellos tienen su iglesia. Vamos a pedir que Dios consuele sus vidas Amén, Señor. en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar, hermano, este canto. Señor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Somos tu pueblo, Señor. Estamos unidos, Señor, en tu espíritu. Gloria a ti, Señor. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda alegría
tú eres digno, nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a un amor, al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resistió, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. Recibe toda la gloria, la honra y el poder tuyo son, Señor. Hermanos, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, en la transmisión a las 10:30 de la mañana. La paz del Señor les guarde. Aleluya. Aleluya.